ocasión les traigo la forma correcta de utilizar Tailwind CSS según la documentación oficial. Si nosotros trabajamos o queremos trabajar con Tailwind CSS en los proyectos que han trabajado conmigo, quienes han seguido mis tutoriales o mis cursos, generalmente trabajamos con el PlayCDN, que es una forma de implementar Tailwind desde internet, y en el caso de mis cursos, para evitar problemas con la versión de Tailwind cuando se actualiza, aquí pueden ver que en este momento está próxima a salir la 4, lo que suelo hacer es abrir el archivo JS que genera el Tailwind, descargarlo e importarlo para tener todas las funcionalidades de Tailwind CSS. Algo que tiene Tailwind CSS es, en su configuración determina que es mejor y es más óptimo tener creada la configuración o tener creadas las clases de CSS que se van a usar. Es decir, no tener todo el archivo de Tailwind con todas las clases disponibles cuando usamos un 20 o un 30% de las mismas. Esto reduce la carga de la página web para que se cargue todo mucho más rápido y esté más optimizado. Lo que vamos a hacer aquí es tratar de configurar el entorno para poder trabajar con Tailwind CSS de forma correcta para aquellos que quieran ir un poco más allá. Como requerimiento previo necesitamos instalar Node.js, aunque no lo usemos en nuestro proyecto. No importa si ustedes están trabajando con Free Pascal, con PHP, con Python o React, que tiene que ver con Node.js, ustedes necesitan el gestor de paquetes de Node.js para poder instalar, configurar y ejecutar el procesador de Tailwind en su línea de comandos. Van a la página nodejs.org y les va a habilitar la descarga automática para el sistema operativo que ustedes tengan. O se pueden ir a la página a la opción de download y aquí eligen la versión del sistema operativo que ustedes tienen y les va a dar la configuración o los comandos a ejecutar en la terminal para poder instalar la última versión de Node.js. Nosotros necesitamos Node.js para instalar y ejecutar el CLI de Tailwind y necesitamos el gestor de paquetes npm. Aquí tenemos las distintas versiones. La última es la 22, la versión estable, que es la LTS. Y en el caso de Linux podríamos usar copiar estos comandos en una terminal y eso nos instalaría Node.js. Si ustedes dominan un poco más Linux, aquí tengo una carpeta para el proyecto de ejemplo, abrimos una terminal en la carpeta en la que vamos a trabajar. Vamos a ajustar un poco y podemos instalar. En mi caso estoy usando Debian. Entonces uso el apt install, Node.js y npm. Estos dos son los paquetes necesarios. Node.js para ejecutar el CLI de Tailwind y npm para poder instalar Tailwind y alguna otra cosa necesaria. Me pide la clave de usuario y espero a que se instale. Le digo que sí. Muy bien, ya está instalado. La forma que tenemos de saber si está correctamente configurado, independientemente de si estoy en Windows, en Linux, en Mac o en otro sistema, es tipear node-b y me debe mostrar un número. Si me muestra el número quiere decir que estoy en la versión correcta. Puede pasar que las variables de entorno que configura no carguen en el sistema y necesita reiniciar la computadora. Es decir, si no les aparece esta versión, reinician el sistema operativo que estén usando, abren una terminal y prueban a ejecutar el node-b para saber qué versión están usando. Vamos a abrir una versión de Visual Studio Code para trabajar y vamos a trabajar dentro de esta carpeta.
Vamos a abrir una terminal de nuestro Visual Studio. Muy bien, vamos a crear una carpeta que lo vamos a llamar CSS y vamos a crear un archivo que lo vamos a llamar index.html. Muy bien, aquí es donde vamos a trabajar. Dentro de la terminal, presten atención que estoy en mi carpeta. Aquí tengo solamente CSS y mi archivo index. En la documentación de Tailwind nos pide a través del gestor de paquete npm de Node.js instalar Tailwind. Voy a copiar esta línea y la voy a pegar en la terminal. Tengan en cuenta que este comando me va a crear una carpeta con los archivos como si estuviera usando Node.js. Vamos a abrir acá arriba para ver el proceso de instalación. Muy bien. Ahora, como pueden ver, nos ha creado una serie de archivos, un package log, un package.json y una carpeta Node Modules, donde están todos los archivos de Node.js para trabajar. Nosotros únicamente vamos a usar los archivos de Tailwind CSS para generar un Tailwind final del proyecto. Podemos tipear run npm npm fund y me va a mostrar una estructura de todos los componentes que están instalados en esta carpeta de módulos de Node.js. Volvemos a la documentación y decimos que debemos inicializar. Inicializar Tailwind CSS nos va a crear el archivo básico de configuración de Tailwind. Préstenle atención aquí a los nombres de los archivos. Voy a pegar, ejecuto y me crea un archivo tailwind.config.js. Si abrimos este archivo tenemos la configuración básica de Tailwind. Lo que vamos a hacer ahora es, dentro del apartado de contenido, decirle qué archivos debo procesar. Es decir, me voy a copiar esta línea, me voy a la línea de contenido y lo pego en ese lugar. Y acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta dónde están sus archivos HTML. Por ejemplo, aquí me dice que tengo que tener una carpeta source y dentro voy a tener mis archivos HTML. Por ejemplo, puedo tener una carpeta que se llame templates. Voy a meter mi HTML ahí adentro, mover, y le voy a decir que dentro de templates, el nombre debe ser exactamente igual, se fije todo HTML o JS que haya aquí adentro. ¿Por qué JS? Porque son los archivos de JavaScript que pueden generar configuración. Entonces aquí le estoy diciendo dónde va a buscar los archivos HTML y JS dentro de la carpeta templates. Si yo le dejo el src y mi carpeta se llama templates o están a la misma altura de mi configuración, no va a encontrar los archivos y eso puede derivar en un error. Entonces es importante que aquí tengan en la primera parte punto barra hace de referencia a partir de la carpeta en la que estoy hacia adentro. Por eso punto barra. Si no, tendría que poner toda la dirección. Por ejemplo, en Windows podría poner barra web barra templates. Si yo le pongo el punto, hace referencia a que es en la carpeta donde estoy ejecutando la terminal, que es mi carpeta web CSS, y de ahí busco la carpeta templates en ese caso y todo el HTML que esté ahí adentro. Muy bien. Eso en cuanto a la configuración. Ahora lo que necesitamos es definir los componentes de Tailwind que voy a usar. Entonces voy a crear un archivo llamado input CSS. Vuelvo a Visual Studio. En este caso lo voy a crear aquí afuera porque este es temporal y no lo necesito. Voy a crear un archivo input.css. Vuelvo a Tailwind y me voy a copiar el contenido. Entonces les voy a decir que use
toda la base de Tailwind, todos los componentes y todas las utilidades. Lo pego, simplemente lo pego. Guardo y cierro este archivo. En el CSS no tengo nada, voy a crear un archivo que se va a llamar tailwind.css, que está totalmente vacío. Ahora lo vamos a explorar. Y según la documentación me queda un comando para ejecutar mi Tailwind, que me lo voy a copiar. Y aquí puedo crear, para simplificar, un archivo. Le vamos a poner tail.sh y vamos a poner que va a ser un archivo en terminal de Linux. Y voy a ejecutar npx, que es un comando que está en variables del sistema, Tailwind CSS, que es la carpeta que está dentro de los módulos, que tome qué configuración de mi archivo input, que en este caso está junto a mi ejecutable, entonces es /input CSS porque está en el mismo lugar, es decir, de esta carpeta lo tengo ahí nomás, por eso /. Y el O, que es la salida, va a ser igual a CSS, y mi archivo se llama, lo voy a copiar, cambiar nombre, Tailwind CSS. Y el observar, para que a medida que se modifica mi HTML, en este caso de template, puede estar en otra carpeta, cada vez que yo guarde algo, Tailwind va a fijar y va a generar en mi archivo Tailwind CSS, que está vacío, todo el contenido CSS final de mi proyecto. Esto lo voy a guardar. Puedo hacer lo mismo con un archivo para Windows. Voy a crear aquí tail.bat. Vamos a poner @hecho off y simplemente pego mi comando. Si ustedes tipean en la terminal node-b, este comando así es para Windows y este comando es para Linux. Simplemente cambio la cabecera. Muy bien, guardo, cierro y cierro. Y tengo el index.html. En el caso de Linux, lo que necesito es darle permisos a mi ejecutable. Vamos a poner chmod +x tail.sh. Esto es para poder ejecutarlo. /tail.sh y espero a que se ejecute mi comando. Input CSS no existe y acá es porque lo tengo mal escrito. Es input. Lo voy a copiar. Vamos a poner acá, cambiar nombre, input. Vuelvo a ejecutar. Bien. Y me dice rebuilding y que no ha encontrado nada. Si verifico mi archivo Tailwind CSS, como puedo ver, ahora tengo generado un CSS básico. Aquí se van a ir agregando funciones de Tailwind o configuraciones CSS a medida que yo cree o modifique mi archivo HTML. Vamos a crear una estructura básica HTML y lo que vamos a hacer es un link donde voy a hacer referencia a CSS / Tailwind CSS. Me voy a copiar y lo voy a pegar. Entonces ya tengo disponible. Fíjense que acabo de guardar un HTML en template y está reconstruyendo y agregando las nuevas configuraciones. Vamos a abrir este archivo HTML. Me voy a templates, voy a HTML y tengo mi archivo básico. Entonces vamos a empezar a escribir. Por ejemplo, vamos a poner un h2 hola Tailwind. CSS. Fíjense que acabo de guardar y se reconstruye. Si yo ahora aplico class y le vamos a poner text 3xl, text cyan de 700, font bold, guardo y cada vez que guardo
mi CLI va reconstruyendo mi Tailwind.css y va a ir agregando al final las distintas configuraciones. Fíjense, aquí está el text cyan que acabo de usar y me genera la configuración. Aquí está el bold que acabo de generar, el tamaño del texto 3XL, y de aquí para arriba es todo lo básico. Entonces, si actualizo mi página, tengo mi configuración de Tailwind. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Le vamos a poner mx-auto. Y aquí me está fallando que estoy dentro de la carpeta templates. Entonces debo salir un nivel para tener mi CSS adentro. Lo que puedo hacer aquí es detengo. Voy a mover la carpeta CSS dentro de templates para tenerlo todo junto. Entonces lo básico es, entro en CSS Tailwind. Y lo que voy a hacer ahora es en mi archivo tile.sh modificar. Porque yo voy a estar dentro de templates barra CSS Tailwind. Ahí va a quedar mi archivo final. Guardo, vuelvo a ejecutar. Entonces es importante que tengan en cuenta la ubicación de sus carpetas. Ahora, si yo actualizo mi página, debería cargarme el contenido. Bien, si yo ver código fuente, tengo mi archivo Tailwind CSS, le hago un clic y tengo la configuración de Tailwind. Algo muy importante es que ustedes Text Center, algo importante que ustedes deben tener en cuenta aquí es que de esta forma nosotros debemos generar, vamos a poner los puntos, vamos a poner un UL y un LI. Debemos primero instalar Tailwind CSS Node.js npm. Después debemos configurar Tailwind. Después debemos crear toda la maquetación. Y después implementar la maquetación en el caso de que usemos un proyecto como FreePascal como base de código para la web. Si ustedes usan Node.js van a tener distintas cosas. Entonces aquí vamos a notar que primero debemos instalar Node.js o tenerlo instalado. Después debemos configurar Tailwind correctamente. Vamos a tener que hacer toda la maquetación antes de incorporarla. ¿Por qué? Si nosotros estamos usando Lazarus para la web y estamos teniendo el HTML embebido, es decir, incrustado dentro del código de Pascal, el generador CLI de Tailwind no me va a ir generando el HTML, el CSS necesario. Fíjense que al final teníamos el cyan y vamos a ver aquí abajo si agregamos uno más. Vamos a poner acá en el UL un class. Vamos a poner mx-auto que ya está configurado. Un margin top de 4. Y un text center. Guardo. Se reconstruye. Voy a mi Tailwind. Y al final tengo aquí agregado el margin top de 4 que antes no estaba. Entonces, esta sería la forma correcta según la documentación de Tailwind de poder usarlo. Para cuestiones prácticas de aprendizaje, uno usa el CDN que carga Tailwind directamente desde la internet. Esto puede derivar en errores porque si yo trabajo con un sitio, se actualiza Tailwind y hay funciones que ya no están, mi proyecto se rompe, es decir, se ve mal. Lo otro que pueden hacer es, como he sugerido en los proyectos, a modo de simplificar la interacción, que es descargar el JavaScript de Tailwind, descargar el PlayCDN. Voy a abrir en una nueva pestaña y descargamos. Este es un archivo JavaScript. Si le doy guardar como, es un archivo tipo JavaScript.
lo que hace este archivo es tener todo el código necesario para generar las clases. Si yo lo importo en mi proyecto en la parte superior, me va a ir generando Tailwind a medida que se carga. ¿Es poco práctico? Sí. ¿Reduce el tiempo de carga? A veces sí. Lo ideal sería tener el CSS mínimo y necesario para que mi proyecto funcione más ágilmente. Muy bien, espero que les haya gustado este video, que les sirva esta forma de interactuar con Tailwind CSS de forma correcta, y los espero en un próximo video.